Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Ciudadanos Preocupados. Hoy vamos a hablar sobre lo que fue la elección de los consejos de juventud en todo el país, consejos municipales y consejos locales de juventud. Nos acompaña Santiago. Hola, me presento, soy Santiago Igua, tengo 20 años, actualmente estoy estudiando Ciencias Políticas en la Universidad Nacional y pues fui precandidato a los consejos locales de juventud. Lastimosamente no quedé, pero pues aquí estamos para hablar sobre estas elecciones. Estamos con Camila. Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila, psicóloga, también fui precandidata a los consejos locales de juventud por Puente Aranda. Y con Mario. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Berruicí, fui candidato por la localidad de Tunjuelito y soy economista. Esta es una convención de quemados, empezando por mí. ¿Cómo vieron la participación de los jóvenes en esta elección de consejos de juventud, Camila? Muy baja. ¿Por qué crees que no votaron más jóvenes? Me parece que la juventud ve un vacío, ve una falta de compañía en los procesos políticos y en los procesos electorales, y eso es bastante impactante para ellos. Santiago, yo vi muchos anuncios en televisión, en radio, en prensa de la registraduría, dando a conocer el proceso de consejos de juventud, a que los jóvenes participaran. O sea, ¿usted cree que el Estado sí se esforzó por dar a conocer el proceso, o es que los jóvenes no se enteraron, o por qué es que no votaron más? Pues mira, Germán, que es como un 50-50, porque digamos en la localidad de Puente Aranda, pues si bien nosotros presionamos a las entidades como la registraduría y a la Dirección Local de Educación, pues al final no se lograron cómo concretar estas políticas para articularnos con los colegios, para hacer talleres de cómo votar, para qué sirve la democracia, todo ese tipo de cosas así de fundamentales. No se logró al final realizar estas actividades también por las mismas dinámicas de los rectores de los colegios. No se logró. Y pues también el joven promedio no estaba enterado, no estaba interesado, muy ajeno a las votaciones. Pues sí, subieron más en comparación a las de hace 4 años, pero pues no fue suficiente. Digamos, Bogotá se esperaba una mejor votación. Mario, ¿qué se necesita para que voten más jóvenes? Pues primeramente que los colegios actúen de una manera más importante con todos los estudiantes, porque digamos que en esas elecciones participan ya personas de 14 en adelante hasta los 28 años. Yo creo que esa población de los colegios, ese nicho, es muy importante incentivarlos a votar. Me pasó que pues salía a volantear y muchos no estaban enterados de esas elecciones, o simplemente no les interesa mucho la política, pues más por lo que está pasando actualmente en el país. La gente está muy desilusionada con todos los gobiernos. Creo que es importante recordarle a nuestra audiencia que estas elecciones que se llevaron a cabo hace algunas semanas, el 19 de octubre del 2025, tuvieron una abstención cercana al 88%. Hace 4 años votó el 10%, ahora votó el 12% a nivel nacional. Mejoró, pero muy poco la participación, y en Bogotá fue muy inferior al promedio nacional. Y eso que acá es donde más puestos de votación hay, los jóvenes tienen los puestos cerquita a la casa, tenían unos beneficios si votaban, que el descuento en la universidad pública, el descuento en la libreta militar, el mediodía de trabajo, el desempate en caso de que estuvieran concursando por una posición en el sector público. Tenía unos beneficios presentar ese certificado de votación. Incluso muchas empresas privadas se sumaron, y que le doy una galleta gratis si votó, que le doy un tinto, que le doy 20% de descuento en el sándwich si vota. O sea, estaba, en mi opinión, todo dispuesto. La registraduría desplegó todos los puestos de votación, las mesas, los jurados, invirtió plata promoviendo la elección. Las empresas se sumaron, y aún así la participación fue muy bajita. Entonces sí, creo que esto es algo que nos debe invitar a la reflexión sobre cómo lograr una mayor participación, y también tal vez tenga que ver con que, no sé si es que los jóvenes no perciben que esos consejos de juventud vayan a tener mucha incidencia o mucha relevancia, entonces no sienten que sea tan importante salir a elegirlos. Uno sabe que cuando hay elecciones presidenciales, la decisión es fundamental para su vida. ¿Será que un joven hoy de 20 años, Santiago, un joven de 20 años cree que es importante para su vida quiénes vayan a ser los consejeros de juventud? Pues mira que esto también depende de muchos factores, como la formación política que haya tenido la persona,
su relación con, digamos eso, pues con la política, como, oiga, porque hay mucha gente que piensa que no, que por decir que la política no le afecta, no le va a afectar, pero pues la realidad es que la política nos afecta a todos y más con una elección presidencial, porque ahí se definen los siguientes 4 años en cómo se va a desarrollar el país. Entonces, pues yo la verdad siento que esto es un precedente de cómo van a estar las elecciones presidenciales, porque si los jóvenes no salen a votar en unas elecciones eso que son como más suaves, pues no lo van a hacer en unas más complicadas porque van a decir, esa responsabilidad no es mía, eso se lo paso a la siguiente persona. A ver, Camila, cuéntanos. ¿Le importa a un joven quién va a representarlo en esos consejos de juventud? Yo creo que no. ¿Qué pasa? Pues es muy importante la labor de los consejos locales de juventud, pero los jóvenes no están enterados de cuál es la incidencia de los consejeros locales que hubieron anteriormente. Todos los chicos que estuvieron involucrados no se dieron a conocer de la manera idónea. Eso deja mucho que decir, porque entonces los chicos no saben quiénes son los consejos locales, no saben para qué sirven. Sí saben que hay una jornada de elecciones, pero ¿para qué sirve esa jornada? Yo voto por qué. Entonces faltó también rendición de cuentas por parte de los anteriores consejos de juventud y tal vez el apoyo de la registraduría ahorita dando a conocer que había elecciones. Quizás hubiera sido interesante un ejercicio también de los gobiernos territoriales, de las alcaldías, de las gobernaciones y de la propia registraduría, es mostrando qué hicieron los consejeros de juventud, para que entrevistaran a los consejeros salientes. Dicen, bueno, ¿usted qué hizo 4 años como consejero de juventud? Para que la gente entienda que esto sí sirve para algo, porque si no, es un espacio ahí de representación que si yo no sé cómo me afecta en mi vida, entonces pues a mí no me interesa quién queda allí sentado, ¿no, Mario? Sí, pues eso es verdad. El desconocimiento de las funciones que tiene un consejero de juventud son muchas. O sea, hoy los jóvenes, muchos a lo mejor salieron a votar y desconocen para qué elegimos a un consejero de juventud en su localidad. ¿Qué relevancia tiene eso en mi vida, en el aspecto de trabajo, salud mental? Sabemos que el órgano de consejero de juventud local es un órgano más consultivo. O sea, nosotros como consejero de juventud no tenemos es verdad, no tenemos esa toma de decisiones en las localidades, pero sí podemos funcionar como ese puente o esa brecha que puede unir tanto la alcaldía local con los problemas o esas necesidades que tienen los jóvenes. Entonces yo creo que eso es algo importante porque los jóvenes tienen que participar y estar más activamente en la política, ya que si tienen un problema con su institución educativa, con salud mental, con temas deportivos, culturales, ellos pueden acercar esas necesidades que tienen a los consejeros de juventud y nosotros, como representación de la juventud, podemos presionar más a las localidades, a las alcaldías locales y así también escalar esos mismos problemas al distrito, incluso llevarlo a nivel nacional. Bueno, hablemos ahora sí de política electoral, de resultados. A nivel nacional, empecemos nacionalmente. Ganaron los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, le fue muy bien a la U, al Centro Democrático, los partidos políticos tradicionales les fue muy bien. Se suponía que los jóvenes supuestamente eran de más tendencia de izquierda, que los jóvenes supuestamente eran petristas y al pacto histórico le fue como un culo en todo el país y ganaron los partidos políticos tradicionales. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Los jóvenes se volvieron politiqueros y ahora se afilian al Partido Conservador o están desencantados de Petro, que yo creo que, en mi opinión, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Que se les incumplieron las promesas que les hicieron desde el estallido social. Salieron a las calles, protestaron, llegó al poder Gustavo Petro, el representante de los jóvenes, y les incumplió en todo lo relacionado a sus oportunidades laborales, en lo relacionado a que puedan estudiar, nunca les condonó las deudas del ICETEX. Pero ¿cómo ven ustedes eso, Camila? ¿Cómo es posible que ganen los partidos liberal y conservador, cada uno de ellos fundado hace cerca de 175 años y no unas nuevas fuerzas más interesantes, más atractivas para los jóvenes? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta 2 cosas. La primera, los jóvenes no votaron en su mayoría, y los que no votaron pues han de tener una opinión que no va a ser considerada. Ellos mismos tomaron esa decisión de no votar y que sus opiniones pues no vayan a estar tan activas en este periodo. Y por ende los juiciosos que sí votaron
son personas que ya tienen muy claro cómo es la situación, tienen muy claro cómo se hacen las cosas, tienen muy claro por quién votar, cuándo votar, dónde, todo. Y si uno hace las acciones desde el desconocimiento, sea cual sea tu opinión, no vas a poderla llevar a cabo. ¿Cómo fue la cosa, Mario? ¿Cómo es posible que ganen los partidos tradicionales? ¿Los jóvenes que votaron son los que están metidos en política, involucrados en equipos políticos de pronto? Bueno, primeramente, si mal no estoy, hace 4 años pasó lo similar. El Partido Conservador y el Partido Liberal tienen unas maquinarias enormes, y también pasó hace 4 años con la Cámara y el Senado. Ellos también fueron ganadores prácticamente, a pesar que sean partidos muy arcaicos, viejos, aún tienen una estructura de voto muy grande. No sabría decirte si esto es como un rechazo al gobierno actual, obviamente de todas sus promesas incumplidas, porque solamente votó el 12% de la juventud. Entonces, ¿qué pasa con el 88%? ¿Será que no les interesa estas elecciones? ¿O el 88% simplemente prefiere votar en cargos donde se haya toma de decisión, cargos de poder? Pero sí considero que esa es como la abstención, esa fue como la limitante que tenemos nosotros las juventudes actualmente. Santiago, ¿cómo lo percibe usted? ¿Y el pacto histórico se ha excusado o ha dicho que su mal resultado obedece a que, como no les han permitido tener una personería jurídica unificada, es que sus candidatos fueron o se presentaron por múltiples listas de diferentes nombres misteriosos que no conocemos, y que si los sumáramos ellos hubieran sido los ganadores? Pues mira, acá lo que pasa es que la dinámica política de Colombia es una dinámica de dicotomías, es de negro o blanco. Entonces ha cambiado de federalistas, centralistas, conservadores, liberales, y pues la última moda fue izquierda y derecha. Pero pues como esa moda ya está pasando de moda, ya nadie le crea al petrismo, al uribismo, que bueno, al uribismo le fue bien. Ahorita la lógica pues otra vez está volviendo a liberales y conservadores, pues porque son como ya los más conocidos, los que más han trabajado por Colombia, son los que han fundado el país. O sea, han hecho la narrativa de fundar el país durante todos estos años, y pues han sido los que se han turnado al poder. Pues eso se ve reflejado en las elecciones. Y pues digamos eso, pues estas elecciones se pensaba que eso que iba a ser un voto más crítico, un voto informado, pero no. Resultó siendo una elección tradicional, con partidos tradicionales, con maquinarias tradicionales ganando. O sea, no se ve un voto de opinión, sino un voto de compromiso, un voto de tradición. ¿Cómo fue competir ustedes los tres para que nuestros oyentes comprendan la forma en la que se dan estas elecciones? Los jóvenes en las elecciones de consejos de juventud pueden participar de una de 3 maneras: o como candidatos de un partido político con personería jurídica, el Partido Liberal, Conservador, el Verde, el Centro Democrático, o pueden inscribirse a nombre de una organización social, una práctica organizativa que llaman, que son fundaciones, ONGs, etcétera, que hagan trabajo con jóvenes, pero que también tiene que estar inscrito con personería jurídica, pero no son partidos políticos. O la tercera modalidad, que se llaman los independientes, tienen que recoger firmas e inscribirse con esas firmas como movimientos sociales. Así que en muchos lugares del país puede haber una lista de firmas en un municipio solamente y no existir en ninguna otra parte del país, o presentarse en 2 localidades de Bogotá un movimiento independiente de firmas y en el resto del país no existir, mientras que un partido político pues presenta sus listas en todos los municipios del país, si así lo quiere hacer. ¿Cómo vivieron ustedes la experiencia de competir, siendo ustedes independientes por firmas, competir con partidos políticos? Fue muy duro, porque cuando ellos ya tienen una maquinaria y tienen una experiencia y tienen un montón de herramientas que uno como joven, o los jóvenes que están saliendo apenas dirán que no, pero cuando uno como joven es muy inexperto, es muy difícil darse a conocer. Si tan solo nos niegan un trabajo por no tener la experiencia, ¿cómo será por no tener la experiencia política? Es muy difícil, muy difícil. Mario, ¿cómo fue la experiencia en la calle, en la mitad de Tunuelito? ¿Cómo era presentarse diciendo, no, yo soy independiente por firmas, o ver, digamos, el equipo de trabajo del Partido Verde? Digamos que creo que eso es una ventaja que puede jugar a favor de las listas independientes, que se hagan a conocer, porque hacemos ese trabajo más, como decir, trabajo en campo, ya que podemos acercarnos directamente a los jóvenes, a las juventudes.
En cambio, a diferencia ya un partido verde, un partido conservador, o esos partidos que tienen una gran maquinaria, ellos no les hace falta hacer, digamos, ese trabajo que nosotros como independientes estamos haciendo. ¿Cuál es? Acercarnos a las comunidades, escuchar a los jóvenes, escuchar las propuestas y construir todos en mancomunado, a diferencia del conservador y liberal que pues ya tiene unas propuestas que no van a cambiar. Estos consejos, Santiago, existían hace muchos años. Los consejos de juventud en realidad no son tan nuevos como se está diciendo en la opinión pública. Consejos de juventud existieron a comienzos de los 2000 y los dejaron morir. Los revivieron por el estallido social, por el paro. A raíz de eso, con la ley que ya estaba aprobada, la pusieron en práctica, la pusieron en marcha y convocaron elecciones en el año 2021. Porque dijeron, vea el descontento de todos estos jóvenes en las calles y no tenemos con cuál hablar. O sea, ¿quién los representa a ellos? ¿Quiénes son sus voceros? No podemos acá meter en una reunión a 5.000 jóvenes gritando para poder entender cuáles son sus reclamos. Necesitamos que se organicen y tengan unos voceros. Ese fue el objetivo. Se supone que los consejeros de juventud son los voceros o los representantes de los jóvenes ante el Estado colombiano, ante el gobierno de su municipio, ante el gobierno de su departamento y ante el gobierno nacional. Pero cuando estamos hablando de estas modalidades de competencia, partidos políticos, independientes, ¿qué tanto esto se tergiversa y terminan decidiendo los políticos, otros representantes de ellos? Los políticos que ya están sentados en el Congreso, en el Consejo, en la Junta Administradora Local, eligen otro amigo de ellos, pero no es que los jóvenes espontáneamente están escogiendo un vocero de ellos. ¿Usted hasta qué punto vio en su experiencia, en su localidad, qué tanto meten la mano en este proceso los políticos ya consolidados? ¿O qué tanto esto es un proceso libre entre los jóvenes? Pues digamos que una de las estrategias que vimos en repetidos casos, obviamente no voy a mencionar nombres, fue que varios partidos presentaron, o sea, tienen sus fundaciones, tienen sus aliados, presentaron listas con prácticas organizativas y asimismo lanzaron listas independientes. Y pues claro, como tienen la maquinaria, solamente saber dividir los votos, no, esta gente vota por estos, esta gente vota por estos, y así dividir las elecciones y pues prácticamente acaparar las curules. Pues eso, como bien lo hemos tratado en este podcast, pues las maquinarias, eso es maquinarias que funcionan con plata. La plata hace que rueden los engranajes y hace que los votos salgan fácil. O sea, en realidad, si un partido político es muy fuerte en un sector, en un municipio, en una localidad, lo que hace, haciendo cuentas de cuántos votos necesita para obtener la curul en cada una de estas modalidades, es que presenta una lista como partido político, una lista como práctica organizativa a través de una fundación aliada y también pone a algunos de sus miembros a recoger firmas. Entonces, esto creo que es un vacío que quedó en el diseño de la elección de consejos de juventud, y es que en realidad un partido político puede presentarse con las 3 modalidades y terminar logrando todas las curules, y el objetivo, el espíritu de esta construcción normativa fue que los partidos compitieran a un lado y al otro lado los jóvenes de forma espontánea, independientes, tuvieran su otra competencia, porque se suponía que si los juntábamos a todos a competir, pues un partido político iba obviamente a avasallar o a arrasar a un grupo de jóvenes independientes recogiendo firmas, pero lo terminan haciendo porque terminan presentando candidatos allá también. Pero quiero que concluyamos resolviendo una duda que surgió de los resultados en Bogotá. Ustedes todos fueron candidatos acá en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué ganó el Centro Democrático en Bogotá las elecciones de consejos de juventud? ¿Qué están viendo ustedes en los jóvenes? ¿Por qué? ¿Por qué votaron por el Centro Democrático? Mario tiene razón en una cosa, votaron pero muy poquitos. Sí. Pero ¿por qué gana el Centro Democrático unas elecciones a consejos de juventud en Bogotá? Uno creería, ¿no? Antes de las votaciones uno creería que el Centro Democrático no es el partido más popular entre los jóvenes. ¿Por qué se dio esto, Camila? Bueno, primero, el conocimiento. Claro, cuando uno está más organizado, es mucho más fácil entender cómo funciona todo esto. Los chicos del Centro Democrático son muy juiciosos en eso, y es que ellos entienden cómo funciona todo, cómo funciona cada curul, para qué es el espacio, para qué tipo de decisiones se toman, qué incidencias hay, y entienden
que si se unen, logran las cosas como se necesitan, como ellos las necesitan. ¿Qué pasa con los otros chicos? Los otros chicos tienen sus iniciativas, pero son muy independientes. Entonces, al ser tan individualistas, ellos dicen, no, pues yo no voto, que vote al de al lado. O yo voto por este, pero pues no le voy a decir a nadie más que vote por ese, porque soy yo y punto. Pero es que si vota uno solo, no sirve. Y si yo me quejo y juzgo, y entonces empiezo a decir, no me gusta esto, hay problemas en los trabajos, hay problemas en la educación, hay problemas en salud mental, los colegios están teniendo estos problemas, las universidades, y me quejo, y nunca salgo a votar, pues al final no hice nada, y los que van a seguir haciendo son los que ya sabemos que están juiciosos, haciendo la tareita de ir a votar. Mario, ¿la juventud bogotana es uribista o? La verdad no es uribista, siento que la juventud bogotana es más progresista. De hecho, lo hemos visto en las elecciones, Petro ganó en Bogotá, Claudia López ganó en Bogotá. Sin embargo, creo que, como digo, puede ser ese descontento que está generando el gobierno, y el Centro Democrático se agarró de ahí, de campaña, para poder crear esa estructura, porque el Centro Democrático también es un partido con maquinarias, aunque no lo creamos, es un partido fuerte en nuestro país, es la base del uribismo. Entonces prácticamente se organizaron para conseguir esos jóvenes que están en descontento con el gobierno, que se dieron cuenta que las políticas que tanto propuso Gustavo Petro en cuanto a la juventud no fueron cumplidas, y pues considero que es por eso que el Centro Democrático gana. Si tú ves el mapa, yo me he dado cuenta del mapa de las votaciones, no solamente los consejos de juventud, sino alcaldías, consejos de Bogotá, Cámara de Representantes. Vemos que Bogotá siempre gana como en Usaquén, como en las partes del norte, y esta vez se extendió más hacia el sur. Entonces ahí sí se está dando un cambio en la mentalidad de los jóvenes. Sí, tiene razón usted. Tradicionalmente el Centro Democrático gana en las localidades del norte de Bogotá, y en esta elección de consejos de juventud sí vimos que ganaron, entiendo, en 10, 11 localidades de la ciudad, lo que muestra que sí están teniendo una expansión a otros sectores socioeconómicos. ¿Cómo lo percibió Santiago en su territorio? Pues primero me gustaría aclarar que esto no es un fenómeno aislado de Bogotá ni de Colombia, sino es un fenómeno a nivel global, en el que pues sí llegan al poder nuevos gobiernos de izquierda, una nueva ola como rosa, porque ni siquiera es roja, pero hay un efecto que en ciencia política se llama el efecto péndulo. El poder es un péndulo. Si el poder está acá a la izquierda y la gente no hace nada para sostenerlo, pues el péndulo naturalmente va a volver a la derecha. Y ahorita los discursos que más están calando gracias a las redes sociales, gracias al descontento, gracias a la pandemia, son discursos radicales, discursos como los del Centro Democrático. Ese tipo de discursos jalan los votos jóvenes, porque son jóvenes que se sienten apartados, que no se sienten vinculados, y llegan y les dicen, oigan, vengan, acá hay un grupo en el que se pueden sentir incluidos y les gustan estas ideas. Y al final el discurso cala. ¿Y cómo se ve reflejado que el discurso cala? En que quedaron en 11, fueron la lista mejor votada en 11 localidades. Entonces, pues... Santiago pone sobre la mesa un tema muy importante, es esto del efecto péndulo. Entonces, ¿qué pasa en prácticamente todos los países democráticos del mundo hoy por hoy? Gana un gobierno de derecha, la gente queda inconforme, entonces gana después un gobierno de izquierda. Y entonces le va como un culo y gana después un gobierno de derecha. Y es un desastre y después gana un gobierno de izquierda. Entonces pareciera que la gente, cuando en cierta edad de la adolescencia o de la juventud está definiendo sus posturas políticas o definiendo su visión del mundo, depende quién está gobernando y si está contento o descontento con el gobierno en ejercicio. Ahí es que decide su ideología política. Entonces, si usted es un joven de 17, 18 años y está gobernando la derecha y le está yendo mal, y en medios de comunicación usted ve casos de corrupción y usted ve violencia, y entonces hay unos líderes de izquierda que representan el descontento, probablemente usted termina siendo de izquierda, y ya después la gente a lo largo de su vida es difícil que cambie de postura. No creo que alguien a los 50 pase de ser de izquierda a derecha de un momento al otro. Pero si el gobierno, como en este momento es en Colombia, es de izquierda, pues el joven de 18 años que está viendo en el noticiero, escucha en la casa todo el día que el gobierno no cumplió, que otra vez hay casos de corrupción, que estos son unos incompetentes.
Entonces es muy probable que termine sintiéndose identificado con los líderes de la derecha que están representando la oposición. Y entonces acabamos, que sería interesante hacer un ejercicio así, acabamos con unas generaciones, dependiendo de quién gobernaba, de izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, que si uno va y coge un bisabuelo, de pronto es de izquierda, luego el abuelo es de derecha, el papá es de izquierda, el hijo es de izquierda, el nieto es otra vez de derecha, porque este efecto de péndulo se está viendo cada vez más intensificado. Antes las familias eran liberales, 300 años una sola familia era liberal, y ustedes hablan con sus abuelos y les van a decir, no, la familia toda la vida fue conservadora, y era una tradición familiar. Pero yo lo que veo es que hoy en día, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, entonces lo que está en ese momento en auge, cuando la persona está formando su pensamiento, es a lo que se agarra. Entonces yo sí creo que de aquí a 30 años vamos a ver generaciones en las que en una misma familia son izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, dependiendo de las edades. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pero es un fenómeno muy interesante, y con el que quienes hacemos política tenemos que saber interpretar, con lo que tenemos que saber jugar. Para el cierre, que ya había dicho que la pregunta anterior era la última, pero una más. Los consejos de juventud se eligen de 14 a 28 años. ¿Por qué? Porque una ley dice que los jóvenes van hasta los 28 años. Y yo quiero conocer la opinión de ustedes que todavía son jóvenes sobre eso. Yo ya tengo 33 años. Yo ya no soy joven por ley, aunque me sienta muy joven, pero ya no soy joven por ley. Pero la pregunta es, ¿esto hasta dónde debería ir? Porque es que es raro en una elección mezclar a unos jóvenes de octavo en el colegio con una persona de 27 años que ya lleve 3 años trabajando y ya cotiza pensión. Es como extraño meter en una sola bolsa al joven de colegio con el joven adulto que ya trabaja y cotiza pensión y de pronto hasta ya se casó y tuvo hijos. Porque uno puede ser congresista de la República en este país desde los 25 años, puede ser representante a la Cámara, o puede ser concejal desde los 18, alcalde de su municipio. Entonces, a mí me parece que algo de lo que le quita legitimidad al Consejo de Juventud es que de todas formas hay congresistas de la República ahorita de 27 años. Entonces ellos dicen que son los representantes de la juventud y sacaron 40.000, 50.000 votos. Hay alcaldes en este país de 10.000, 20.000, 50.000 votos, de 20 años, de 24 años en sus municipios. Hay concejales de Bogotá de 23 años, de 30.000 votos, y entonces ellos dicen, yo represento a los jóvenes. Y entonces, ¿cómo le dice usted a un joven que el consejero de juventud de 150 votos es el que lo representa y no es el líder político? ¿Será que la edad está bien puesta? ¿Lo limitamos? ¿Qué hacemos con eso, Mario? No, pues la edad me parece excelente, porque yo considero que hay personas que comienzan su vida política a los 14 años, les interesan estos temas. Lo vemos reflejados en los movimientos de la comunidad LGBTQ, del feminismo. Muchos son pelados, son personas ya, muchachos de 14, 15 años que ya comienzan con su activismo político de una manera u otra, y pues ellos ya tienen esa capacidad de emitir una crítica, de dar una opinión, de decir que está bien, que está mal. Claramente también hay limitantes, posiblemente hay unos que no sepan cómo es la realidad, pero hay unos que también sí saben cómo es la realidad. He escuchado casos donde hay muchachos que trabajan ya de los 16, 17, incluso menos, o sea, y ya están vinculados a la vida laboral, y muchos de ellos no pensionan, no pagan salud. Entonces sí considero que la edad está sumamente bien, que ellos puedan participar. Y como dijo Germán, yo siento que eso es una oportunidad para que todos los jóvenes podamos votar en los consejos de juventud, porque un congresista o un senador no va a ser la representación de la juventud, ya que tenemos este organismo que nosotros mismos podemos elegir, y qué mejor manera de hacerlo si poder votar por estos consejeros. Mario habla del límite de abajo, que empiecen desde los 14. Yo estoy de acuerdo, a mí me encanta que un joven de 14, 15 años pueda votar, pueda decidir quién es su representante ante el Estado, que empiece a involucrarse en la democracia, que empiece a informarse. Pero, ¿cómo es el límite de arriba, Camila? Es que yo lo que yo creo, ¿no? Lo que yo estuve pensando recientemente, pues es que un man de 27 años que ya se casó y tuvo hijos no debería estar participando en esas elecciones, que esa vaina deberíamos limitarla a los 20, 22 años, para que realmente represente a los jóvenes. Creo que en la ley
que dice que uno es joven hasta los 28, ahí hay una debilidad, porque no estamos interpretando lo mismo. ¿Tú cómo ves el límite de arriba? Pues bueno, es muy evidente que no es tan justo para los más pequeños competir a una persona que tiene 27, tiene familia, tiene un trabajo, muchos ya tendrán una profesión terminada, tendrán experiencia laboral, tendrán ingresos económicos, con un pelado de 14 años que está en su plena adolescencia, que está en el colegio, que no tiene los ingresos de la misma forma, que no participa en los mismos escenarios. Es muy difícil que un pelado de 14 años compita contra alguien de esa edad. Me parece muy desigual, muy injusto, y más porque hablamos también de otros espacios políticos en donde hay jóvenes, según la ley, de esta edad más o menos 25 para arriba. Hablamos del Senado, hablamos de espacios muy grandes. ¿Y cuál es la cosa? Ellos se autodenominan líderes de los jóvenes, pero ellos están ahí representando una idea, un partido, un escenario específico. Ellos no están representando el barrio, ellos no están diciendo estoy acá porque en mi localidad pasa esto y estoy cansado de que sucedan estas situaciones. No, ellos no están representando eso, ellos están representando un movimiento mucho más grande. Entonces, líder de los jóvenes no son, líderes de un tipo específico de jóvenes, más bien. Ahora, los chicos que están en sus barrios y que quieren hacer un cambio tienen una desventaja muy grande. Y ahí es donde ellos empiezan a ver de qué se agarran para que en un futuro, pues esa desventaja no sea una desventaja, sino apropiarse de ese espacio. Me parece muy importante que la edad debería determinar eso, pero también hay que ver en qué espacios los jóvenes son autodeterminados como líderes. ¿Soy líder de qué? O sea, yo puedo decir abiertamente que soy líder de algo cuando no he hecho nada al respecto. Que un concejal sea joven o un representante a la Cámara sea joven no lo convierte automáticamente en un vocero de los jóvenes o en un representante de los jóvenes necesariamente, ¿no? Santiago, ¿qué opina de los límites de las edades? Pues digamos que a mí sí me parece que sea de los 14 a los 28, porque igual siento que es un muy buen rango de tiempo, de edad. Y ese rango de edad permite desarrollar una carrera política, un proyecto político a largo tiempo. Por ejemplo, digamos, si nosotros hubiéramos quedado en Puente Aranda, pues serían 8 años de trabajo ahí, porque podríamos seguir extendiendo si así lo decidiéramos. Obviamente, pues sí está una desigualdad de todo, del sistema económico, de pensamiento, de vivencias, pero igual siento que en eso están los retos de la democracia, de no excluir, sino de agrupar, porque es que eso, a uno a veces le gustan las cosas técnicas, bien organizadas, bien separadas, pero pues precisamente en esa separación pues como que se pierde un poquito el tejido social. Entonces es eso, yo poder articular una política pública en la que alguien de 27 años pueda tratar con alguien de 17 y se entiendan. O sea un flujo constante de ideas y que se articule, así como el eslogan del alcalde Galán, construir sobre lo construido, no llegar desde ceros y eso, y que en 4 años estén otros completamente nuevos, sino articularnos y oiga, ya tenemos estas bases, las dejamos, las quitamos, ¿qué podemos hacer con esto? Trabajemos con esto, veamos qué tengamos y veamos qué podemos aportar de nuevo. Y pues siento que en eso pues se pueden articular varias cositas con ese rango de edad. Sí, es una muy buena reflexión y para el futuro, ¿no? Como propuesta para que quien diseñe la política pública lo tenga en consideración. Hoy a los jóvenes en las elecciones de consejos de juventud los segmentan es entre partidos, independientes u organizaciones. Habría que explorar la posibilidad de que en el futuro la segmentación de pronto sea menores de edad y mayores de edad, o en rangos de edad, para que se elijan y el Consejo de Juventud sí contemple la visión del joven de 14 y del joven de 27, pero que a la hora de competir de pronto compitan cada uno como en su nivel, digamos, en su rango de edades. Algo así como en los equipos de fútbol que tienen la sub-15, la sub-20, la sub-17 y la de mayores. Y en todas pierde Colombia. Esa es la única constante. Muchas gracias y los invitamos a escuchar el próximo episodio.